Hola y bienvenidos a Lincoln Podcast. Mi nombre es Tomás García Luna y soy de grado 11. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya que es alguien de nuestra casa, un lincolniano. Lleva más de 32 años trabajando en el colegio y todas las personas que lo conocen afirman que es un gran profesor, padre, hijo y esposo. Él es Víctor Fernández, docente de Tecnología e Informática de la sección de Bachillerato. Profe Víctor, bienvenido a Lincoln Podcast, ¿cómo está? Gracias, Tomás, muy bien. Bueno, profe, para mí realmente es un placer esta entrevista, tener el placer de entrevistarlo. Pues para nadie es un secreto que usted es un profesor muy querido y respetado por toda la comunidad lincolniana. Y bueno, como uno de nuestros docentes con más tiempo de institución, quiero empezar preguntándole por ese 22 de agosto de 1991, fecha en la que, según me cuenta el equipo de investigación de Lincoln Podcast, usted ingresó al colegio. Por favor, cuéntenos cómo era físicamente Lincoln. Bueno, Lincoln, físicamente lo único que existía en ese instante era la Torre 1, la Zona 1, el edificio 1, y este edificio 2 tenía la limitación que era solo este corredor hasta los baños que conocemos. Posteriormente se construyó la parte que fue la biblioteca, el centro de conocimiento, y el corredor de los salones, y en la parte de abajo los talleres de arte. Y posteriormente fue construida la parte de los laboratorios. Es decir, que era solamente zona verde. Zona verde, y era bien particular porque la cafetería no tenía paredes. En el centro, donde está la parte de ensaladas, ahí se iba uno a recoger el almuerzo y lo tenían contratado afuera, y cuando llegaba eso era un frío espantoso, y uno era lo más chistoso porque uno veía pasar gente con vaquitas por medio de la cancha de fútbol porque no había rejas. Lo único que tenía el colegio era, cerca de alambre. Aquí en la esquina teníamos una iglesia y enseguida teníamos una estación de bomberos. O sea que toda esta zona del norte todavía era muy rural. Pues no existía la 170, y acá era solo un monte hasta la Conejera. Totalmente monte. ¿Y en ese momento era solamente bachillerato acá o todas las sedes funcionaban desde acá? No, solo bachillerato. Primaria tenía la parte de preescolar y primaria, que muy recientemente fue cuando separaron preescolar de primaria, cuando construyeron la sede aquí en San José de Bavaria. Ok. Bueno, profe, ya también entrando en su campo, que es la tecnología informática, a mí me gustaría preguntarle, pues, con el crecimiento y el avance exponencial de tecnología en los últimos años, ¿cómo eran las clases a inicios de los 90? ¿Cómo era la clase de informática y tecnología en ese tiempo? Bueno, teníamos 2 salones de informática porque no existía la tecnología. La tecnología como materia la entran en la Ley General de Educación del año 94. En el año 94 involucran la tecnología como una materia obligatoria. Entonces, entre el 91 al 94 existía la informática. Era bien particular los salones porque eran unas máquinas Apple que funcionaban con discos de 3,5, que si yo digo disco de 3,5, ¿y eso qué será? Y 3,5 era una 3,5 pulgadas de tamaño y eran duros. Yo por ahí me hubiera dicho, hubiera traído, y tengo todavía de esos discos porque yo los tengo de recuerdo aquí y tengo un poco, y esa era la forma como uno podía encender el equipo, porque ahí estaba el que manejaba el computador, que era el sistema operativo. Pero era... O sea que el colegio contaba con al menos 20 dispositivos de esos para las clases. Teníamos como 14 computadores. Ok, wow, qué interesante. ¿Y cuando entra la tecnología en el 94, cómo afectó eso? ¿Cómo cambió la clase? Claro, el colegio empezó a mirar, porque como fue auge para todo el país, entonces en el distrito empiezan también a mirar eso, y empiezan a hacer contratos desde afuera para mirar cómo meter tecnología. ¿Por qué la metieron? Porque decían que la educación tenía un poco de saberes como es la matemática, la física y la química, pero no sabía la gente aplicarla en qué, para qué sirve. Eso es lo que ha hecho el avance de la tecnología, que la gente se vacía. A mí me ponen ahí a ver matemáticas y yo lo puedo aplicar en un modelo que me permita ayudar al entorno y así crecer,
teníamos que verle, y eran todas las asignaturas. Entonces nos metieron eso y empezamos a tener los primeros pinitos, y dentro de esos primeros pinitos el colegio alcanzó a comprar Legos, que son los que todavía por ahí tenemos trabajando. Hey, qué interesante. Bueno, realmente esto demuestra que el colegio desde siempre está interesado en fortalecer en nosotros como estudiantes pues la parte de tecnología. Profe, otra pregunta es, ¿usted qué considera que es el aprendizaje más importante para todos los estudiantes desde la materia de tecnología, independientemente de pues cuando lleguemos a 11 qué deseamos estudiar, sino que cree que considera que es lo más importante? Póngale cuidado. Nadie se ha dado cuenta, pero la tecnología es lo que en menos de 10 años va a manejar hasta la educación, en el sentido de que las asignaturas la carrera que yo vaya a manejar tiene que tener mucho de tecnología, y uno se da cuenta que lo que encierra dentro de toda la asignatura de tecnología que el colegio, estamos enfrentándolo, una parte que es la electrónica tirando a robótica, y la otra parte es de la programación, que es la que tenemos en informática. Eso es básicamente lo que como tecnología el colegio siempre ha apuntado, que ustedes tengan estas herramientas para que cuando salgan y lleguen a sus nuevas carreras tengan lo básico para empezar a cambiar el mundo, que es lo más importante. Porque estamos enfrentándonos a unos cambios tan severos por el medio ambiente que todo el mundo se queja hoy en día, pero lo único que va a hacer o que sigamos viviendo o que terminemos muertos es la tecnología como la usamos para una mejora de nosotros. Totalmente de acuerdo, profe. Y de hecho, pues hablando de cómo ha cambiado la tecnología en estos últimos años, creo que es inevitablemente, pues toca hablar de el boom que están teniendo todo lo que es inteligencias artificiales. Entonces, ¿usted qué opina de inteligencias artificiales como ChatGPT? ¿Cree que estas favorecen el proceso educativo o lo entorpecen? ¿Y cómo cree que ustedes como docentes tienen que apoyarse en estas tecnologías para que para estudiantes sea más fácil aprender? Es bien particular el ChatGPT, como lo llamas, o la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace en realidad la inteligencia artificial? La inteligencia artificial lo que hace es, yo tengo una pregunta, yo se la hago, y él empieza a buscar a nivel mundial, en todas las bases de datos, las respuestas más parecidas, más adecuadas, y en menos de nanosegundos te están entregando una respuesta. Anteriormente, el ser humano, para poder tener ese concepto, tenía que coger el libro y ponerse a leer, y sacar de uno, mirar otro autor, mirar otro autor, y cuánto se demoraba, podía ser meses, semanas, y eso lo es la investigación. Con esta nueva tecnología lo que va a apoyar, sobre todo ese medio científico, es a tener respuestas ya para ellos poder hacer nuevas hipótesis y generar mayores avances. Eso es lo que estamos apuntando hoy en día con la inteligencia artificial. Y de cara al futuro, ¿usted cree que esta inteligencia artificial pueda llegar a reemplazar pues, a nosotros como humanos en algún punto, en campos laborales, por ejemplo? Lo que pasa es que se admite como cambio laboral que lo vaya a sacar a uno. No sé, creo que es más oportunidades que va a tener el ser humano de poder mirar otros frentes para seguir evolucionando. ¿Sí? No tanto que les quite el trabajo, sino que nos manda a otras líneas de trabajo. Ahorita están solicitando lo que hace muchos años no se veía. Personas que sean expertas en este tipo de podcast. Entonces, como necesitamos personas expertas, ya están carreras especializadas en estos temas. ¿Sí? Hay mucha de inteligencia, análisis de datos. ¿Qué necesitan mirar en un análisis de datos? Que ya es una nueva carrera. Las empresas, ¿para qué necesitan todo eso? Para mirar cómo ganan más plata. Y mirar cómo ganan más plata es mirar cómo son los gustos de cada uno. Y si yo sé cómo son los gustos de cada uno, le empiezo a disparar con propagandas para venderte a ti mi producto porque sé que a ti te gusta ese producto. Eso es lo que viene hoy en día. Análisis de datos, comercio, todo va a venir por internet. Y esas son las carreras que tenemos que empezar a enfrentar. O sea que usted considera que es importante que de aquí a unos años el colegio empiece
a implementar y de algún modo potenciar a estudiantes el manejo de las inteligencias artificiales? Sí, sí, porque es una realidad. Yo no puedo ocultar algo que mando una pregunta y la respuesta que me dé hasta el mismo docente que recibe el documento llega y dice buen análisis, buena comprensión, todo eso. ¿Y esto de dónde lo sacó? ¿Sí? Sí, claro. Entonces es empezar a jugar con ese nuevo contenido que nos está llegando a nosotros para empezar a hacerlo pensar a uno más hacia un futuro. No quedarnos en lo que se entrega, sino en qué se puede producir con eso que está entregando, con esos conceptos de inteligencia artificial. Ok, perfecto, totalmente de acuerdo, profe. Bueno, Víctor, ahora pasando a otro tema, me gustaría hablar del mes que viene, octubre, que pues para nosotros como lincolnianos se vienen unas celebraciones más importantes, que es Halloween. Si la memoria no me falla, desde que estoy aquí en bachillerato siempre recuerdo a Víctor Fernández disfrazado de Halloween, siempre llevando el espíritu con su cámara, revisando los mejores momentos. De hecho, una de mis fuentes me contó que usted fue el primer fotógrafo de Halloween en el colegio. Cuéntenos en qué año inició esta tradición y cuál es el mejor Halloween que recuerda. Bueno, a mí siempre me ha gustado la fotografía, no lo voy a negar. Hasta hace algunos años, yo creo que unos 12 años, yo me compré una cámara medio profesional. A mi señora también le encanta eso. Entonces compramos y con base en eso me empezó a gustar la fotografía y las cámaras que he tenido han tenido unas características interesantes. Hay unas que solo toman fotografía en blanco y negro, pero otras toman solo el azul, solo el rojo, y estas fueron las primeras que tuve. Pero ya con lo que ha evolucionado la cámara y ya que ya dejó de ser rollo, se volvió totalmente digital, empecé a sacarle gustico a eso. ¿Por qué? Porque son los recuerdos que a uno le quedan para el resto de la vida, y ustedes como estudiantes también les encanta. Ay, miren que un fulanito de tal, y ver personas que han salido hace como unos 10, 12 años mirándose sus fotos cuando estaban en el colegio y ver cómo ese recuerdo los llena de ese sentido de pertenencia que uno tiene a esta institución. Uy. Y otra de las cosas que a mí siempre me ha gustado y que creo que se han dado cuenta, a mí me gusta también disfrazarme como ustedes. El año pasado, ¿se acuerda de qué me disfracé? Claro, de Víctor. No. De Thor. No. De un personaje que estaba muy de moda. No recuerdo. Frailejón, Ernesto Pérez. Sí. Y me armé el disfraz, pero ver cómo aquí todos, y tú te vas a dar cuenta 15 días antes del 31 de octubre, todo el mundo está pendiente de qué es lo que van a hacer. No solo un disfraz personal, sino en un colectivo. Es una tradición, sí, pero es más tradición en el sentido de que se siente uno más dueño del colegio, más de lo que le gusta del colegio. Empezamos a buscar esas fechas, pero todo eso conlleva no solo fotografías, conlleva la preparación del colegio, las coordinadores desde rectoría. ¿Por qué? Porque ese día, ustedes no se han dado cuenta, pero a raíz de todos los años, a ustedes les dan un dulce, un algo que el mismo colegio los entrega, porque para el colegio también es importante esa parte que ustedes tienen. El desfile del mejor disfraz, ¿sí? La mejor coreografía, eso es lo que no hemos perdido durante todo el tiempo que tenga acá. Y lo más chistoso es que cómo ha cambiado, porque anteriormente, siempre el 31, o un día antes, un día después, ese día no hay clase, ese día es exclusivo para Halloween en el colegio. Y en años, pero bien, por ahí hacia el 95, 96, tenían que hacer comparsas. O sea, todo el curso se sentaba y se ponía a bailar, ponían la música y ese día todo el curso tenía que presentarse. Entonces ponían música de Michael Jackson, todo eso, y toda esa coreografía y la mejor coreografía mandaban a todo el curso así. Okay. Entonces miren que no se ha perdido, se ha transformado. Sí, por las mismas circunstancias de llevar, pero miren que el colegio sí ha tenido esa tradición. Y profe, de pronto recuerdas uno en particular que digas, este fue el mejor Halloween que yo viví en el Lincoln. Es que todos los años son buenos. Uno no puede decir que este ha sido el mejor Halloween que otro. Hemos siempre tenido unos
Halloween muy bonito. Yo sí, ¿sabe qué es lo que uno siempre espera? La curiosidad del traje. Eso, ¿y cómo van a venir disfrazados? El año pasado, por ejemplo, me pareció curioso que uno se paraba y la cámara que lo giraba y lo iba grabando. Era novedoso, estaba entrando ahora ya es. Pero miren que cada año se va complementando y nos va dando algo novedoso y bonito. Sí, Víctor. ¿Y qué otra tradición del colegio te gusta? ¿La semana lincolniana o cuál otra disfrutas así? Bueno, el colegio ha tenido una transformación grande. Nosotros teníamos uno que era el fashion, que los muchachos modelaban y las empresas les daban ropa para que modelaban, entonces todos venían, pero eso con el tiempo empezó a evolucionar y ya eso, como eso lo manejan, son los padres de familia, no el colegio se desentendió de eso, y más porque no es una labor educativa ya en el sentido de, sí, del prom y todo eso, entonces es más de ustedes festejar que estoy llegando a eso. El colegio se los cambió, por ejemplo, una actividad que me parece muy bonita, que es la cena. Les hace una cena en honor a ustedes por su grado. ¿Sí? Lo cambiamos a la fiesta de prom porque la fiesta de prom es más organizada por ustedes. El colegio, por el mismo sentido del colegio, no puede permitir licor, entonces no puede hacer actividades con licor. Y el prom es una de ellas. Pero es más de todo festejando el triunfo que ustedes tienen cuando llegan a ese punto. ¿Sí? Pero aquí hemos tenido de todos. Miren, la semana lincolniana, que es la semana del natalicio de Abraham Lincoln, cuando tiene eso, todas las áreas se integran y todos los años ver la creatividad de todos los profesores para que ustedes vean la educación desde otro punto de vista y una parte cultural, ¿sí? Y que ustedes puedan pasar una semana sin que se den cuenta que están aprendiendo, pero divirtiéndose. Sí, es muy divertido realmente. Entonces, por eso es que se volvió como tradicional. Y otra de las cosas que ha tenido bonito el colegio que uno haya visto, ya los encuentros intercolegiados. Ya vienen, por ejemplo, en matemáticas que se ha visto encuentros nacionales e internacionales. A nivel de tecnología hemos tenido los Lincoln Challenger, que es lo que estamos actualmente. Ya llevamos 7 encuentros que lo hacemos con diferentes colegios de la UNCOLI. Y fuera de eso, de la localidad de Subo, pero hay muchos, el de sociales, ¿sí? Que creo que tú pasaste por todo eso. Son encuentros que nos permiten mostrarnos quiénes somos. Bueno, Víctor, yo quería hacerte una pregunta, porque yo recuerdo que cuando estábamos chiquitos en preescolar, el Christmas Show se hacía en el Coliseo. Pues con el tiempo fue evolucionando y ahora lo hacemos en el Julio Mario. Pero mi duda es, antes, ¿dónde se hacía? ¿Cuando no había un coliseo? ¿En qué momento nace esa tradición tan bonita como es el Christmas Show? No, es que creo que empieza a haber una transformación cuando el colegio trató de meterle danza y teatro. Trataron de meter eso en el área de arte con danza y teatro y dijeron tenemos que mostrarle. El colegio tenía anteriormente para mostrar el Luna de Plata. Solamente. Y el Luna de Plata cuando uno lo hacía, no lo hacíamos acá, ahorita ya tenemos el espacio, porque no existía el coliseo, pero a nosotros nos tocaba ir hasta el centro. Uy. A uno de los teatros grandes de acá, hasta el Colón, estuvimos allá. Íbamos todos, pero ya no entrábamos. Una vez era tanto la cantidad de colegios, porque el Luna de Plata se hacía intercolegiado y venían muchos colegios que tuvieron que alquilar el Coliseo, el Palacio de los Deportes, allá en la 63, para que pudieran llegar padres, colegios y todo eso, y poder tener eso. Pero es que eso es una logística bien brava. Entonces el colegio ha tratado de evolucionar en algo de poder mostrar los dotes artísticos de estos muchachos que vemos todos los días y que uno se pone a mirar, ustedes tienen tanto para mostrar y entregar, que uno de esos es ese show y ver que en ese show cuando se monta bachillerato, que es el que nosotros siempre vemos, uno no ve montado allá en la tarima 10 muchachos del baile y ya, es ver montado todo bachillerato. Sí.
Toda la Y tú lo preparación que ves, requiere. si tú te das cuenta, son 300, 400 artistas. Y los que llenan el teatro son los papás. Y terminan aplaudiendo y todo eso. Y digo, miren a qué horas ustedes sacan de adentro esa oportunidad de danzar, de la oportunidad de crear una obra de teatro simulada, de cantar. Miren, yo una de las personas que admiro mucho en el colegio es a Leonardo Castañeda, porque ese es un artista para usted enseñarles a tocar, cantar y que suene como una orquesta. Y entonces uno tiene que admirar eso. Esa es la devolución que ha tenido el colegio muy bonitas. Bueno, Víctor, otra pregunta es, en el 91 cuando llegaste al colegio, ¿ya existían los característicos buses amarillos del colegio? Sí, el colegio siempre ha tenido buses amarillos. Siempre. Miren que el colegio teníamos unos buses viejos que el colegio algunos los ha vendido, algunos los ha regalado, pero no teníamos la misma cantidad. Hoy en día uno mira el colegio y tener una flota de 60 buses, y miren que tiene una lógica de por qué la cantidad. El objetivo, y siempre he dicho que las directivas, los papás directivos, han tenido la visión de que tú te levantes, y anteriormente cuando yo entré en el 91, a mí me tenían que recoger como a las 5 de la mañana, porque yo me venía en uno de los buses de la ruta frente a la Universidad Nacional, y era a las 5 de la mañana que nos recogían. Y desde allá hasta acá, los niños, claro, dormían una hora y media dentro del bus. Y cuando dice la visión, no, es que la proyección que tiene el Lincoln ahora es que las rutas no duren más de una hora. Entonces hay rutas que empiezan 20 para las 6 de la mañana, para que estén aquí a las 7. Y es no martirizar uno con estos fríos que tiene Bogotá, y más estos días que uno ve eso, de ver todos estos chicos y la visión, vuelvo y le digo, de las directivas y de los padres que han pasado a lo largo de los años para darle lo mejor a las futuras generaciones de Lincoln. Y hoy en día podemos decir que tenemos un parque automotor espectacular. ¿Cómo será que tenemos un taller en los cuales es impecable como tienen lo mecánico del colegio? Es impecable, porque cuando se ha visto que un bus de acá perdió los frenos o algo, no, aquí le revisan las llantas, los tienen acá, miren, hasta cuando se han accidentado porque nos han estrellado o algo, de inmediato la aseguradora, un bus no dura 2 días con un rayo porque ya lo están arreglando. Entonces, eso es también bonito, porque es sentido de decir, esto es de nosotros y tenemos que cuidarlo. Totalmente de acuerdo, siento que sobre todo como estudiantes, pues nosotros reconocemos mucho nuestro colegio por los buses, y la gente que no conoce el colegio usualmente se va a acordar por los buses amarillos. Es la propaganda que tenemos. Claro, esa es. Bueno, Víctor, y hablando de buenos momentos, cuando se estuvo realizando la labor periodística para averiguar un poco sobre ti, todas las personas tenían una característica en común sobre Víctor Fernández, y es que su marcado interés por siempre ayudar a sus compañeros y otras personas de nuestra comunidad. Una de ellos incluso afirmaba que es la persona que siempre estaba buscando ayudar a los demás. ¿Por qué consideras que es tan importante ayudar a los demás, Víctor? Da la casualidad. Bueno, yo tengo una parte religiosa muy marcada. Yo soy católico, no lo niego, y soy muy creyente que hay un Dios. Creo mucho en la Virgencita, que ha hecho unos favores grandes. Pero independiente de la religión o lo que uno crea, yo creo que cuando pasó Jesús por el mundo, nos dejó una cosa muy particular. ¿Se acuerda del primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es en el sentido de que uno tiene que venir a este mundo, es amar a los demás. Si yo veo que alguien tiene una necesidad y yo le puedo colaborar, veo, y tengo todo. Aquí yo vuelvo y le digo, alguna vez alguien vino acá, llegó y me dijo, me gusta tu buzo. Se lo regalé en un buzo del Lincoln. Y me pareció, y llegué y dice, ¿usted por qué? Llegué y dice, porque te vi una cara de emoción que yo me desprendo. Y otra de las cosas es que nosotros somos 10 hermanos y nosotros somos muy unidos. Somos 10 hermanos que a uno le duele una muela y todos los otros llegan con el mejoral para ver si se lo podemos curar. Y es la hora que es
después en pandemia y todo eso que nosotros nos reuníamos virtual, nosotros nos reunimos cada 8 días a mirar qué son las necesidades de algunos de nosotros y a medida que nosotros podamos, nosotros damos. Entonces aportamos, por ejemplo, en pandemia a una hermana, se le murió el esposo y de la noche a la mañana era el único ingreso que tenía ahí. Mis sobrinos y mi hermana pueden decir que hoy en día no han pasado necesidades un solo día. Hay unos que pueden dar más que otros, pero eso nos dio la enseñanza de un padre y de una madre. Otra de las cosas que me marcó mucho la vida fue que yo fui socorrista. Yo fui miembro de un grupo de búsqueda y rescate y me tocó desastres naturales bien grandes, que fue Armero, Popayán. Y estuve metido allá. Una vez me llevaron porque hubo un terremoto en Nicaragua y llegué al aeropuerto y empacando todo lo que íbamos a mandar para Nicaragua, me dijeron allá no hay quien descargue y terminamos en el avión en Maná. Llegamos allá, descargamos el avión y nos devolvimos. Pero el hecho del sentido de ver la alegría de una persona cuando uno le puede ofrecer y no ofrecer tanto lo material, sino el afecto, eso es lo que tenemos que tener el ser humano hoy en día, lo afectivo que uno puede ser con las personas. A veces me pongo a mirar aquí en el Lincoln. Yo no, por ejemplo, este año soy director de un grado 9. Llego y como les digo a los muchachos, hoy en día ustedes son mis hijos. Este año son mis hijos y como mis hijos no pueden perder ningún año. Entonces me pongo a averiguar, pregunto, eso me escriben, hablo con los papitos, pero ver que ustedes dentro de aquí de las puertas del colegio para afuera tienen una vida que a veces uno le dice de China la está pasando cruel o la está pasando súper. Todo eso uno como ser humano lo tiene que vivir para poder ayudar a las personas. Entonces, si yo quiero como director del grupo ayudar a mi hijo, tengo que tener esa parte humana. Y mi hijo, hablo del estudiante que está hoy en 9 y yo como director del grupo. Ok, Víctor, o sea que esta vocación tú crees que nace en la familia y los valores que te inculcaron tus padres desde pequeño. Sí, nace de la familia. Tuvieras mi papá, que lo perdí hace mucho tiempo, hace como casi 40 años, es una persona que siempre me da risa porque los domingos nos llevaba a todos cogidos de la mano, porque la diferencia de nosotros, de los 10 hermanos, son como de un año al otro. Cada año teníamos un hermanito más. Y ver a mi papá cómo nos llevaba a misa y verlo a él, porque yo lo acompañé, como era el mayor de los hombres, me tocaba acompañarlo al mercado, acompañarlo a la plaza del mercado, que era de barrizal hasta las rodillas, porque en esa época las plazas de mercado eran de buen cuento, y ver mi papá cómo con un salario podía sacar para el estudio de los hijos y para la alimentación de todos. Y vuelvo, le digo, eso fue lo que más creo que nos dio esa parte de apoyar a los demás, porque yo dije, yo no sé cómo hace mi papá, porque nos dio estudio a todos. De aquí es donde llegamos hoy en día, pero esa parte humana sí viene mucho de casa. ¿Qué te motiva a ayudar sabiendo que muchas veces las personas que se beneficiarán de esto ni siquiera van a saber quién eres tú, qué hiciste tú para ayudarlos? Bueno, cuando uno es socorrista es un voluntariado que uno se regala para ayudar. ¿Sí? Si a ti te gusta ayudar, se la va a gozar. Uno viaja, uno hace cursos. Me tocó hacer cursos en el ejército de supervivencia, de paracaidismo. ¿En qué no hice cursos allá? Y era tan bonito el compartir con estas personas que hasta hace como unos 7, 8 años nos volvimos a encontrar ese grupo. Ya estamos personas de ya entrada de edad, pero recordar todo lo que hicimos, a quién pudimos ayudar, a llorar por nuestros muertos, porque compañeros de nosotros que se van desapareciendo en el camino, pero ver ese sentido humano que le falta hoy a la gente, y eso es único. Y con respecto a la de la vacuna, fue muy curiosa. Mi señora es médico
y en la empresa en que ella trabaja, que es de medicina prepagada, le llegó una empresa, no sé si se podrá decir que es la Johnson Johnson, a nivel mundial. Ellos sacaron la vacuna y tenían que hacer pruebas para saber si esa vacuna servía, qué inmunidad podría dar. Y ellos querían sacar un pilotaje aquí en Colombia. Entonces, en la empresa donde trabaja mi señora, llegaron y dijeron, acá hay quien se regala para eso. Y yo le digo, alguien se tiene que salvar en esta vida, pues que yo sea el primero, o puedo ser el primero que se va. Entonces yo levanté la mano y ¡prum! Me hicieron seguimiento por más de un año. ¿Cómo será que a mí me dio COVID? Y tenía todos los días en la casa, llegaba una enfermera, fuera de eso me dieron las dosis extras y todo eso, y fueron un año de seguimiento, y cosa que le agradezco porque detrás del enfermo, como el alentado decía uno, también involucraba a mi manera a mi señora, a mi hija y a mis suegros que vivían con nosotros, que vivían con nosotros porque uno ya falleció, pero mi suegra que vive con nosotros, todo eso nos ayudó un poquito a recapacitar qué era lo de un virus y la importancia, y miren que fue una cosa bien bonita a raíz de eso, el encierro que nos tocó vivir. Puede creerlo que a mí me tocó más tiempo que los demás. Acá algunos tuvieron que volver al colegio, yo no pude volver porque la ley me lo prohibía, porque yo tengo unas enfermedades de base. Entonces, como tenía enfermedades de base, todavía me tocaba desde la casa. Y ver la convivencia tan bonita que tuvimos como familia, espectacular. A mi manera, a mí me gustó porque pude compartir y saber con quién estaba viviendo uno y para dónde sacaba. Qué bueno, Víctor, sí, fue realmente una experiencia muy enriquecedora para todos en todos los sentidos. Víctor, tengo entendido que usted está a poco tiempo de finalizar su etapa como docente, y antes de pensionarte, ¿cuál considera usted que es su mayor logro alcanzado hasta ahora en Lincoln? De ver salir como logro, de ver salir tantas personas de este colegio y haber conseguido unos triunfos grandes por fuera. Que yo me acuerde así, no estoy mal, uno de los que negoció el primer tratado de libre comercio a nivel mundial, como miembro de México, era un lincolniano. Tuvimos 2 estudiantes que trabajaron en la Boeing, en el diseño de cabinas y todo eso. Un muchacho que era un científico que estaba estudiando las partículas que golpean contra la Tierra para saber de dónde venimos la humanidad. Y tú lo ves y son jóvenes todavía. Uno los ves y todo eso. Creo, no sé, esa sí no la he podido comprobar, que había una que era profesora de medicina en Harvard. Entonces miren que tenemos esos triunfos, que no lo hablo mío, sino en el colectivo del colegio, ¿sí? Porque aquí los mayores triunfos que podemos decir son los profesores, y vuelvo y le digo, no solo los profesores, desde la señora del aseo, que nos tiene el otro día el salón impecable para que nosotros podamos, independiente del desorden que habíamos hecho el día anterior, hasta el conductor, las secretarias, la visión que tienen los coordinadores y el rector para orientarnos con los nuevos retos que está dando el mundo. Tenemos que estar mirando para dónde vamos a coger. Entonces los logros es de un colectivo, no es de forma individual. Sí, realmente yo siento que nosotros como estudiantes le debemos muchas de estas cosas a nuestros profesores, que son las personas que vemos en el día a día y que de algún modo se han encargado junto pues, a nuestros padres de ayudarnos a formar. Sí, ver que cada uno de los papás o ustedes mismos hijos dieron un granito. Ustedes no se dan cuenta. Ustedes dicen, ¿ya qué hora se me pasó bachillerato? Sí. Yo me acuerdo, y vuelvo y te digo, como te dije alguna ocasión, yo te conozco a ti como que tenías como 5 años. Sí, claro. 5 años en la cual te veían reuniones de pizzerías por ahí, de ver cómo cumplían años y cómo iban creciendo, y verte ahora ver una persona que si me descuida,
en 4 o 5 años nos encontraremos por ahí en un corredor de un centro comercial. Y dice, no, y yo hice esto en mi vida. Y llegar a eso, esto es que aquí se les dio la herramienta y tú la supiste aprovechar. Lo único que les digo es a cualquier lincolniano que salga, que tengan don de gente, de apoyar a los demás, que sobresalgan por ese amor a los demás, que digan, el que tiene, vuelve y triunfa en esta vida, es que el que aporta un poquito más para ayudar a la humanidad, que es lo que nos falta. Totalmente de acuerdo, Víctor. Bueno, Víctor, ya para terminar con esta linda charla, me gustaría preguntarte qué mensaje le darías a las nuevas generaciones del Lincoln respecto al uso de la tecnología y también como personas. Preguntas bien simpáticas porque nosotros no sabemos la educación por qué rumbo va a coger con todo esto que está. Miren, en el año 45-50 empiezan a aparecer los primeros computadores. Hacia los años 80 empiezan las primeras redes de datos, conectar un computador con el 370 y pinta 80. Pero ver del avance del 90 para acá, del 91, 95, que empieza a tener el internet del auge. Y me acordé que en la oficina de Felipe, ahí quedaba el internet del colegio, que era un teléfono en la cual uno llamaba al internet y se conectaban 5 computadores. Y la gente entraba ahí a hacer sus consultas. Y de ver hoy, estamos hablando de unos 25, 28 años, que ahora todo es unido en red. Y lo más aterrador, se están acabando los cables. Todo es inalámbrico. Entonces no sabemos qué puede tener en un futuro. Me acordé de un muchacho que alguna vez vino acá, ya era profesional y de esto llegó y me dijo, Víctor, usted tuvo una visión que yo no lo creí, ahora sí estoy de acuerdo. Cuando usted entré acá, usted me dijo, en un futuro ustedes van a comprar carros por computador y le van a poner el colorcito, va a mandar el modelo. Llegó y yo dice, no demoró. Entonces yo miro a ver cuál será el futuro y yo digo, el futuro de acá en adelante es que los celulares se acaban. O vamos a tener un lente o una gafa en la cual le digo, comuníqueme con mi señora. Entonces a mi señora le entrará la llamada y el lente tendrá la posibilidad de sacar un holograma y yo ver la otra persona como si estuviéramos hablando de frente. Y solo lo escucho yo. Si quisiera, entonces comunícame con fulano de tal que vamos a integrar la reunión. Entonces no sé si la educación termine en que el profesor esté acá y un poco de hologramas de estudiantes al frente. No sabemos. Eso es lo que nos va a determinar el avance de la tecnología. ¿Qué se va a dictar? Tampoco sabemos. ¿Qué es lo que vamos a crear de nuevo? Eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Y empezar a pensar desde la educación. ¿Qué será el nuevo reto que nos está poniendo la tecnología para decir? Yo les decía alguna vez a los muchachos aquí en mi colegio, ¿sabe cuál es el futuro de esto? De este país y todo eso. Una de las cosas es el campo. Acá lo único que tenemos derecho para volvernos ricos es hacer comida. Porque el mundo ¿se acuerda todas las ODS, Sí. Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos decían que para el 2030, para que la humanidad no vaya a sufrir, porque en el 2050 se estima que seamos 9.000 millones de personas en este mundo. ¿Quién les va a dar de comer? ¿De dónde van a sacar la comida? Entonces lo único que tendremos que hacer es, y venga para afuera. Entonces yo digo que es más enfocado allá y cómo la tecnología enfocarla allá para que nos produzca y poderle darle de comer, porque a mí sí me dolería que haya gente que se vaya a morir de hambre, como lo estamos viendo. Y no hablo de este país, hablo de todo el mundo. Es así, Víctor. Yo también, sobre todo, creo que pues, el futuro es muy incierto, pero pues, por lo que debería variar el colegio es por seguir formando buenas personas. Sí. Que sobre todo siento que eso es lo que sirve y ya lo que el futuro depare, nuestras capacidades no lo permitirán. No, y nos lo van a permitir. Hay que tener fe, porque yo tampoco lo veo en forma pesimista, sino de oportunidades. Todo el mundo, uno está de salida ya, como dice, cuando llega a una determinada edad.
uno está de salida, pero los hijos de los muchachos que estallan hoy en día son los que sí van a tener problemas y van a sufrir si no sabemos planear nosotros desde ahora qué es lo que les vamos a dejar a ellos. Entonces tenemos que pensar en eso, que vamos a dejar para un futuro. Es así, Víctor. Bueno, Víctor, muchas gracias por venir a No, los señor. podcast. Y vuelvo y le digo, a mí en este colegio, 32 para 33 años que llevo acá, desde que entro una de las cosas es como un buen matrimonio, ¿sí? A veces se pelea uno, a veces no se pelea, pero si está uno acá y se mantiene durante tantos años, es el amor que uno le puede tener a una institución y demostrarle a la institución que para mí es una de las mejores del país y sigue siendo, si no es la mejor, una de las mejores. ¿Y por qué amo esta institución? Porque tiene una cosa particular. Nosotros no somos estrictos tanto en lo disciplinario, pero no tenemos problemas de disciplina. No somos estrictos en que ustedes no pueden hablar, pero tenemos unas personas muy pensantes y muy críticas hacia esta nación, que es el lincolniano. Entonces ustedes se van a dar cuenta que dice, hemos tenido el mejor colegio del mundo, porque me dejaron hablar, me dejaron ser, ¿sí? Me dejaron funcionar. Miren eso, y espero que las generaciones que vengan y las que hayan pasado por este colegio tengan ese orgullo de haber estado en esta institución. En mi mesita anoche tengo una estatua de Lincoln que me la regalaron cuando cumplí los 20 años en el colegio. Ahí la tengo, pero ustedes pudieran mirar, para no decir qué sentido de pertenencia, uno abre las chaquetas de todos los 11 o de novenos que han pasado, mirar los brochecitos que le van entregando a uno y todo eso y decir, todo eso de dónde salió, salió de esto. ¿De dónde lo sacaron? De ustedes. ¿Por qué? Porque si uno está acá fue el resultado de eso. Entonces vuelvo y le digo, este colegio es el mejor del país. Hay que tener sentido de pertenencia. Algunos me dicen, ¿y cómo hace para aguantar uno tanto en un colegio? Llega y dice, en los 33 años que llevo, ningún día me he levantado y he dicho, qué jartera no ir al colegio. Así uno enfermo quiere venir, aunque ahora las leyes no lo dejan, si uno se enfermó, tiene que quedarse los 3 días en la casa o algo. Pero anteriormente, me acuerdo hace como unos 25 años que me operaron de una hernia umbilical, me abrieron y todo eso y me dieron 15 días de incapacidad. A los 8 días ya estaba trabajando acá. ¿Por qué? Porque le digo, no me aguanto en la casa. ¿Por qué? Porque venir acá es lo más bonito que uno puede ver. Desde el que entro yo y el que no me conozca, siempre van a ver a alguien en el corredor que dice muy buenos días, muy buenas tardes, para toda persona que tengan el Lincoln. Entonces hay que hacer eso. Bueno, Víctor, sí, muchas gracias. No. Hemos llegado al final de esta maravillosa entrevista. Bueno, realmente estas son las historias de nuestra comunidad y qué chévere que tengamos miembros de nuestra comunidad como Víctor que demuestran este amor por la institución y pues el amor por nosotros como estudiantes. Muchas gracias por venir con podcast. Gracias por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar pendientes del próximo episodio de Lincoln Podcast.